Y le voy a pedir, hermano, que se ponga de pie una vez más y le voy a pedir que usted me acompañe a leer la palabra del Señor. La semana pasada se estuvo hablando de ese tema hermoso también. Señor, sálvame, amén. Y hay solamente un medio de salvación, es Jesucristo, el medio de salvación en esa situación que puede estar usted que no se ha entregado al Señor. Los otros en la iglesia de igual manera. Seguirle diciendo al Señor, Señor, ayúdame, Señor, sálvame. Hay muchas situaciones, pero hoy, hermanos, el tema de esta tarde se titula ¿qué significa morir y resucitar? Amén. Muy hermoso el tema. Dios bendiga al pastor, porque Dios le ha dado los temas, pero también y muy importante y muy profundo, analizando la palabra del Señor. Hay mucho, hermano, que escudriñar en esa palabra y el tiempo es muy corto, pero la palabra del Señor es esta, el tema, ¿qué significa morir y resucitar? ¿Cuántos hemos resucitado? ¿Cuántos hemos muerto? ¿Cuántos hemos muerto? Muerto al pecado, amén. Aleluya al Señor. Dice así la palabra del Señor, Romanos capítulo 6, verso 5, dice de esta manera: porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Una vez más, porque si fuimos plantados, todos digan plantados, juntamente con Él, con el Señor Jesucristo, en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Eso es hermoso, en la de su resurrección. ¿Por qué no levanta sus manos, cierra sus ojos una vez más y dígale: Señor, hemos, Dios mío, alabado, glorificado con todo nuestro ser a tu presencia. Y Señor, hoy una vez más, Padre, venimos delante de ti. Esta palabra, Señor, traspase la mente, el corazón, hasta lo profundo del ser, Señor, y podamos, Dios mío, Jesús, hoy, Dios Santo, tomar esta palabra, enforzar en nuestra vida, Señor, seguirnos fortaleciendo. Y hoy, Señor, al que necesita tu palabra también, Padre, Dios, convence, Señor, el corazón y la mente, Dios mío. Transforma los corazones, Señor. Haz, Dios mío, Señor, hoy el cambio, Dios Santo, así como lo hiciste en nosotros, para que tu palabra traiga salvación, traiga sanidad, traiga, Señor, Dios mío, respuesta a las necesidades que hoy tu iglesia y los hermanos, Señor, y amigos, Padre Santo, familiares que nos han entregado, Dios mío, hoy también ellos, Padre, tomen, Señor, una decisión, una resolución para salvación y vida eterna. Así te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Tu palabra no regresará a ti vacía, pero regresará, Señor, y entonces, Padre, nos preguntará, Señor, de todo lo que escuchamos y lo que tú dijiste por esta palabra. Pero permítenos, Señor, regresar a ti diferentes cada día, y al momento que llegue el tiempo de partida, Señor, permítenos regresar, Señor, como tú quieres que nosotros estemos en ti. Así lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. La iglesia dice amén. Tomen su asiento glorificando al Señor Jesucristo. Una vez más, hermanos, una vez más, no es suerte, no es, hermanos, una casualidad, no es, hermano, lo que hoy nosotros hemos recibido es algo poderoso. Dios nos ha dado a nosotros, hermano, la salvación. Dios nos ha sacado de un mundo. Dios, hermano, ha hecho algo en nosotros. Y usted que está sentado aquí, hermano, dígase a usted mismo: no soy casualidad, no es suerte, no es por cualquier razón, no, es por la voluntad del Señor Jesucristo. Es usted una realidad como yo. Todos, hermanos, es algo que Dios nos ha dado, es algo que Dios ha querido hacer en nosotros. Entonces, esto espiritual, hermano, eterno, este valor que nosotros ahora conocemos de Jesucristo, esto que hacemos en Dios de adorar y glorificar espiritualmente, hermanos, tiene un valor poderoso, tiene un valor significativo de lo que ha ocurrido en nuestras vidas. Y es por eso que estamos aquí, hermanos, seguimos viniendo a la iglesia, porque seguimos congregándonos, porque el Señor Jesucristo dijo que nosotros somos el cuerpo del Señor y que también un día el Señor se va a llevar a su iglesia. Entonces Dios tiene un propósito, hermano, para nosotros. Hay un pensamiento que estaba yo analizando y viene un pensamiento a mi mente y mi corazón, y he escuchado esta palabra que significa morir para vivir. Y siempre he escuchado esa pequeña frase: morir para vivir. Algo tiene que morir para que viva.
en varios sentidos esto se aplica, pero hoy lo vamos a aplicar nosotros, este sentido en la vida espiritual que Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros. Y entonces, hermano, hay otra palabra, hay un versículo más en 1 Corintios capítulo 15 del 35 al 37, y hablando la palabra en 1 Corintios, el apóstol hablando acerca, hermano, de los cuerpos terrenales, cuerpos celestiales, toda clase de cosas que vemos en nuestro alrededor, tiene diferentes tipos de cuerpos. Pero dice la palabra del Señor, lo que dice el verso 35, 1 Corintios 15, 35 al 37. Voy a tomar esta porción que he subrayado para ir entrando en el mensaje. Dice el 35, pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos o con qué cuerpo vendrán? Y luego dice enseguida la palabra del Señor, dice, necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Una vez más, dice necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. O sea, tiene que morir. Y luego pone el ejemplo, enseguida dice el verso 37, dice de esta manera. Dice, y lo que se siembra no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o sea de otro grano. Quiere decir, una vez más, lo que se siembra no se vivifica, sino muere antes. Quiere decir que algo que se siembra, tienes una planta, tienes un árbol de fruto, pero dice que si se siembra no es el fruto, el árbol que va a salir, sino esa semilla que es desnuda, que se va a enterrar, tiene que entrar en la tierra, tiene que pudrir, tiene que germinar, y de ahí tiene que salir una vida nueva. Entonces el apóstol nos está enseñando a nosotros, hermanos, que algo para que se vivifique, para que tenga vida, algo que nos enseña la naturaleza, tiene que morir para producir vida, para producir más grano, para producir más cosas que van a venir. Entonces, aplicándolo a la vida hoy nosotros, hermano, en el significado, ¿qué significa morir y resucitar? Entonces es una paradoja que se simboliza la transformación. Es necesario dejar otra atrás, renunciar a algo antiguo, viejos hábitos, renunciar al ego, renunciar a cosas que nos afectaban en la vida, es renunciar a algo que no nos beneficia, algo que no es bueno. Se necesita renunciar para traer algo bueno a la vida. Y eso es lo que está explicando acerca de morir para vivir. En el desarrollo personal se entiende como una necesidad soltar experiencias, soltar miedos, relaciones tóxicas o duelos. Hablando en ese sentido, soltar tipo de cosas malas que hacen daño y mal. Al soltarlas, algo bueno tiene que venir a la familia, a la vida. Algo se tiene que morir, algo se tiene que dejar para que algo traiga bendición, bienestar. Y yo creo que muchos de los que estamos aquí hemos conocido esa parte, y ahora en Cristo Jesús ha cambiado algo en nuestra vida para bendición. Pero también sé que hoy en esta casa de adoración, usted que está aquí por ya mucho tiempo, el Señor ha estado hablando a su vida, no se ha entregado al Señor, pero hoy Dios nos está hablando. Necesita morir para vivir, necesita cambiarse algo en la vida para que su vida sea transformada. Y eso es lo que sucedió en la vida de la iglesia. Cuando Dios hizo cosas en nuestras vidas, fue transformado nuestro ser. Y es por eso que al estar aquí, hermanos, alabando y glorificando al Señor Jesucristo, podemos entender el significado de morir y el significado de la resurrección. Pero déjeme adentrar un poquito más adentro, porque la palabra del Señor, leyendo una vez más Romanos 6, del verso 5, dice la palabra del Señor, dice, nos plantó en el lugar de bendición. Dice, fuimos plantados juntamente con Él. Fuimos plantados ¿con quién? Con el Señor Jesucristo. O sea que Dios nos plantó en Él. Y
al plantarnos en Él, vinieron bendiciones a nuestras vidas. Cambió nuestra vida en diferentes circunstancias de nuestro ser. Dios hizo cosas, hermano, maravillosas que no entendíamos, pero Dios trajo bendición, trajo salvación, trajo vida, resurrección, vida eterna, la entendimos. Pero también dice la palabra que dice que también en semejanza de su muerte en Jesucristo. Y es aquí donde la palabra del Señor empieza a simbolizar y nos empieza a enseñar acerca del significado de la muerte y de la resurrección. Y hoy, hermanos, es importante seguir comprendiendo la palabra, pero hay que hacer algo. Se necesita una acción. El tiempo está pasando, el tiempo está corriendo y nadie lo puede detener. Nadie lo vamos a poder detener, pero es hoy el día que dijo el apóstol Pablo también, hoy es día de salvación. No es mañana, no es pasado, hoy es el día. Hace un rato estaba yo también meditando. Hace unos meses atrás predicábamos acerca del fruto de la higuera, que el Señor viene y le busca frutos a la higuera y no la encontró. Y el Señor la maldijo. Y cuando estaba viendo eso, me recordé que traje yo un durazno aquí a la casa de adoración y estuve predicando del arbolito. Me lo llevé a mi casa y lo planté. Pasó un año y la varita bien delgadita. Y este año empezó, las ramas se multiplicaron y se veía bonito. Y entonces decidimos, no es el lugar para este arbolito aquí, lo vamos a tener que mover. Lo saqué, hermanos, de ese lugar y mi esposa dice, hay que ponerle una maceta grandota. Lo plantamos, le echamos agua y al siguiente día todas las hojas estaban amarillas. Se me estaba muriendo el arbolito. Y viene a mi mente y mi corazón y me dice, cuando nosotros somos plantados en Jesucristo, tenemos vida, tenemos esperanza. Cambia, hermano, la familia, cambia la situación, cambian cosas en nuestro ser. Pero cuando somos trasplantados en otra manera diferente, cuando salimos y decidimos salirnos un poco de Jesucristo y somos plantados donde no hay, hermano, las propiedades importantes a esa planta, va a empezar a morir. No es suficiente la tierra en una maceta, tiene que estar plantada en el lugar correcto. Igual en la iglesia, nosotros como cristianos debemos estar plantados en el lugar correcto, que es el Señor Jesucristo, es la iglesia, es, hermano, las cosas que Dios ha dejado esenciales a la iglesia. Es la iglesia, es donde, hermano, las propiedades de la oración, las propiedades, hermano, de la santidad, las propiedades que Dios nos ha dado, hermano. Eso es lo que es estar plantado juntamente con el Señor Jesucristo. Y es ahí donde el apóstol Pablo nos empieza a enseñar y nos empieza a volver a recordar acerca de lo que es, hermanos, el simbolismo, lo que es el bautismo para salvación. Y si usted me acompaña a leer Romanos 6, 3 al 4, dice la palabra del Señor de esta manera. Dice así, dice, el Señor le dice, el apóstol Pablo le dice a los romanos por esta carta y dice el verso 3 del capítulo 6, dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para gloria del Padre, así también nosotros andemos ¿en qué? En vida nueva. Entonces el apóstol nos está enseñando que nosotros, dice, fuimos nosotros bautizados en Jesús y hemos sido bautizados en su muerte. Cuando el Señor Jesucristo muere, recordamos que el Señor fue sepultado, murió para darnos salvación, murió para perdonar nuestros pecados. Y cuando Él fue sepultado, dice que resucita al tercer día. Quiere decir, hermanos, que en el bautismo, y usted lo conoce y usted lo sabe, que cuando nosotros somos sumergidos en las aguas del bautismo, ahí muere el hombre viejo, muere el hombre que hacía todas aquellas cosas malas, la manera de vivir mala, pecados, son sepultados ahí en esa muerte, en las aguas del bautismo. Cuando he salido de ahí,
al salir de las aguas trae ¿qué? Dice que trae, hermanos, una vida nueva, una vida ahora en Cristo Jesús. Los pecados, el infierno, hermanos, son allí sepultados. El infierno, las puertas del infierno son cerradas para el que cree en Jesucristo. Y es ahí donde el Señor, por el apóstol, nos dice, hermanos, que acaso dice, ¿no sabéis que todos, que los que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte? Quiere decir que el que conoce a Jesucristo tiene y entiende y conoce el significado de morir y el significado de resucitar. Así que en la semejanza de su muerte nosotros hemos muerto. Ahora el Señor dice, la palabra del Señor, el tema es el significado de la muerte y de la resurrección. Cuando no nos entregamos a Jesucristo, estamos muertos en delitos y en pecados. Tenemos que morir. Usted tiene que morir a los pecados. Usted tiene que morir a ese viejo hombre que está haciendo daño para que usted reciba a Jesucristo. Se necesita morir. ¿Cómo se tiene que morir? Fíjese lo que dice en la palabra del Señor. Efesios capítulo 2, verso 1 al 7, dice la palabra del Señor. Hablando de nosotros, la iglesia. ¿Cuántos de nosotros andábamos en el party todo el tiempo? ¿Cuántos de nosotros nos gozábamos en la carne, en la mundanalidad? ¿Cuántos de nosotros hacíamos cosas terribles, hermano, que ni por aquí nos pasaban, que estaban mal? No había entendimiento, no había nada. Pero dice la palabra en Efesios 2, 1 al 7, dice, y Él os dio vida. ¿Quién nos dio vida? Jesús nos dio vida. Dice, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales, dice, estuvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. En las potestades, en las desobediencias, donde opera, hermano, el enemigo, donde opera, amigo, el diablo, donde está constantemente engañando su vida para que se pierda. Eso era lo que nos pasaba a nosotros, envueltos en la carne, en los deseos de la carne. En todo eso estábamos envueltos, porque luego dice el siguiente versículo, el versículo 3 dice, el versículo 4 dice, en el verso 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en su misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y el verso 6 dice, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia y su bondad para con todos, para con nosotros en Cristo Jesús. Quiere decir, hermano, que nuestra vida pasada era esa, muertos en delitos y en pecados. ¿Qué es esa muerte? Es morir cada día en el pecado, cada día en la perdición, cada día en el malestar, cada día en el odio, y está haciendo daño ahí en la vida. Hoy usted que está aquí en la iglesia, que no se ha entregado, el Señor le está diciendo a usted el significado de la muerte, el significado de morir para ahora recibir a Jesucristo. ¿Qué es? Es alejarse del mal, es morir a los deseos del pecado, es decirle a Jesucristo, Señor, ya no quiero esa vida, quiero entregarme a ti. Y cuando se hace ese paso, entendiendo el significado de la muerte, el Señor va a traer resurrección, va a traer bendición a su vida, va a ayudarle a salir de ese lugar de perdición. Por eso hoy, hermanos, nosotros la iglesia podemos entender el significado que es morir y que es la resurrección. Por eso hoy nosotros, al estar aquí, hermanos, siempre estamos buscando al Señor, pidiendo que nos ayude. Pero hoy, hermanos, se necesita hacer algo. Tito 2, 11 al 12 dice la palabra del Señor, hemos
hemos renunciado, hemos muerto al mundo. Tito 2:11 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Y luego dice el verso 12, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria y piadosamente. Dice, porque el Señor dice, entonces enseñándonos que renunciando ¿a qué? A la impiedad. ¿Qué es morir? Entonces también es morir a todo lo malo, es dejar de hacer todo lo malo. Y solamente de esa forma se puede llegar a la resurrección, a la vida nueva que Cristo Jesús puede transformar en tu vida. Hoy, mientras no te acercas a Jesucristo, no vas a poder hacer nada. Dice el Señor, la palabra del Señor, fuera de mí, dice, nada vas a poder hacer. Aunque lo intentes en tu forma, aunque lo intentes muchas veces a tus propias fuerzas, a tu propio entendimiento, no vas a poder salir de allí. Pero el Señor dice que si tú te entregas, Él es poderoso para sacarte de allí. Él es poderoso para resucitarte en medio de los muertos espirituales, para traer vida nueva a tu ser. Hoy el Señor una vez más nos recuerda, es una realidad, hermanos. Hoy es una realidad, la muerte es una realidad. Una vez que veamos y vayamos a un funeral, nos daremos cuenta que la muerte es una realidad, que sí es verdad que existe la muerte. Y al pasar a ese estado eterno, se dará cuenta el ser que muere, entrar ya sea a un lugar eterno de condenación, a un lugar eterno en la salvación con el Señor Jesucristo. Pero hoy se necesita una decisión. Hoy se necesita entender el significado de la muerte, que es dejar todo lo malo. En 2 de Corintios 5, 16 al 17 dice la palabra del Señor de esta manera: de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si así Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Pero el verso 17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. De modo que si alguno está en Cristo, dice la palabra, dice, si alguno está en Cristo, dice, nueva criatura es. Todas las cosas viejas han pasado. Pueden pasar las cosas viejas que afectan a la vida. En la iglesia, los que nos hemos entregado a Jesucristo, las cosas viejas, ¿qué pasó? Ya pasaron. He aquí todas son hechas nuevas, pero debemos de comportar, debemos de seguir entendiendo el significado de la muerte y de la resurrección. Por eso el apóstol siempre sigue insistiendo que nosotros, hermano, Dios nos sacó de ese estado de muerte espiritual y nos ha traído a ser nuevas criaturas. Por eso hoy la iglesia debe de gozarse. Por eso hoy la iglesia debe de gozarse. ¿En qué, hermanos? Aún en las luchas y las tribulaciones debemos de seguirnos gozando. Debemos de seguir luchando y creyendo que el significado de la resurrección y el significado de la muerte, hermanos, es muy importante en la vida del cristiano. Y puede ser una bendición en ti si crees en Jesucristo. Por eso dice, de modo que si alguno está en Cristo, de modo que si alguno se planta en Jesucristo, de modo que si alguno viene al Señor y se enlaza, se abraza del Señor, va a venir a ser criatura nueva. ¿Cuántos de nosotros ya nos cansamos, hermano, del sillón viejo de la casa? ¿Cuántos ya nos cansamos, hermano, posiblemente del estéreo viejo de tu carro? Pero todavía lo quieres componer, todavía le quieres acomodar los cables, pero ya no sirve. Y insistes en seguir teniéndolo, quererlo arreglar y ya no sirve. Necesitas comprar uno nuevo. Si ese es un ejemplo también en la vida en Jesucristo, eso que no sirve, esa vida que no te ayuda, el Señor te está diciendo, este es el significado. Necesitas morir, necesitas dejar eso, pero no puedes solo. Dios es el único que te puede ayudar. Por eso la iglesia sigue estando aquí, por eso usted sigue viniendo aquí, hermano, no solamente para pasar el tiempo, pero la iglesia debe de venir con el entendimiento de lo que le ha pasado a nuestras vidas. La iglesia debe de seguir
entendiendo, esto es lo más grande que ha pasado en mi vida, esto es lo más grande que Dios ha hecho en mi ser, del Señor tener misericordia de mí. Ahorita les voy a seguir leyendo la palabra enseguida. Hay algo muy importante, y eso importante es hombre natural o hombre espiritual. Cuando hablamos de hombre, se refiere también ya sea al género masculino o femenino. Está hablando de eso. Y dice la palabra, yo le puse una pregunta: ¿eres natural o eres espiritual? Pregúntale a tu hermano, ¿eres natural o eres espiritual? Pregúntale, mamá, pregúntale a su hermano. Dígale, ¿eres espiritual o eres natural? Y en 1 Corintios 2, 11 al 16 dice la palabra del Señor: ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios sino el espíritu de Dios. Y a nosotros nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Hemos recibido el espíritu de Dios. Y si has recibido el espíritu de Dios, entonces podemos entender lo que Dios nos ha concedido. El espíritu de Dios nos dice que hemos muerto al mundo y hemos entendido que hemos recibido algo poderoso. No hemos recibido una casa, un carro, bienes, pero hemos recibido la salvación del Señor Jesucristo. El espíritu del mundo no puede entenderlo, pero el Espíritu Santo en tu vida sí puede entender, y nos dice que nosotros hemos concebido, Dios nos ha concedido algo poderoso. El verso 13 dice, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino como las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. ¿Cuántos somos espirituales hoy en este día? Si el Espíritu de Dios está aquí, el Señor va a empezar a hablar a tu vida. Si el Espíritu del Señor está en ti, el Espíritu va a empezar a redarguir a la vida, al corazón. Nos va a estar diciendo, está mal lo que estás haciendo. No eres feliz por esta causa que tu carne has dejado, pero dice la palabra que el Espíritu Santo nos empieza a revelar. Y si te enojas, hermano, no eres tú que te quieres enojar, sino tu carne. Mi carne se enoja. ¿Por qué? Porque no le gusta que le hable la verdad. La verdad no peca, pero incomoda, si se acuerda de esa predicación. Pero el hombre natural, dice, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Dice enseguida, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. El hombre natural, el hombre que no se ha entregado a Jesucristo, no las puede entender, porque aún está lleno, aún está muerto de esa vida del mundo que estás viviendo. Pero para que tú las puedas entender, necesitas morir. Necesitas tener una transformación en Cristo. Necesitas decidir entregarte. Y Dios te va a empezar a ayudar a entender las cosas que son espirituales a tu vida. ¿Cuántos de nosotros en la iglesia entendemos las cosas del Espíritu? ¿Cuántos en la iglesia entendemos las cosas del Espíritu? Por eso la palabra del Señor dice, el natural, el que no es entregado al Señor no lo puede entender. Para él son locura. ¿Qué es eso de entregarse y bautizarme? ¿Qué será cierto? Tal vez ni es cierto. No las puede entender. Pero si pasaras a la eternidad, pero si la palabra del Señor te dice, aquel rico que pasó a la eternidad, dice la palabra y relata que está allá en un lugar de tormento gimiendo. Está en un lugar de tormento. Por eso dice la palabra. Pero hay algo que no puede entender el hombre natural, porque no entiende, porque no se ha entregado al Señor, porque no ha muerto. Hoy se necesita entregar. La iglesia lo puede entender si es que el Espíritu de Dios aún está en nosotros. Está el Espíritu de Dios en nosotros. Porque si el Espíritu de Dios está en nuestras vidas, iglesia, nuestras vidas deben de ser diferentes. Nuestra vida debe poder sentir el gozo. El Espíritu en nuestra vida puede, hermanos, entender el significado de la nueva vida que Dios nos ha dado. En cambio dice, se han de discernir, ¿qué? Espiritualmente. Y esa es una realidad, hermano.
Hay un mundo espiritual, hay un mundo allá, y se puede uno discernir espiritualmente lo que es, lo que conviene, lo que no conviene. Pero el hombre natural no lo puede percibir. Ahora dice, en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? Dice, ¿o quién la instruirá? Nadie da, solamente mismo Dios conoce las cosas de Él mismo, y el Espíritu en el Señor, Dios mismo, Él las conoce. Dice luego enseguida para nosotros, más nosotros, la iglesia, está hablando de cada uno, hermanos, que se ha entregado al Señor. Dice, más nosotros tenemos la mente del Señor Jesucristo. ¿Cuál es tu mente? Es hacer las cosas buenas, la voluntad del Señor. Entendemos el significado de la resurrección que sucedió en nuestras vidas. ¿En qué sentido? Cuando fuimos levantados de las aguas del bautismo, fuimos transformados a una criatura nueva. Las cosas viejas, los pecados viejos, las actitudes viejas, hermano, el Señor las perdonó. Ahora con una nueva intención, un nuevo espíritu de hacer las cosas bien para el Señor Jesucristo. ¿Cuántos están luchando en hacer la voluntad del Señor? El hombre natural vive según sus deseos y dice y no comprende las cosas de Dios. El que aún no se ha entregado vive según sus deseos. ¿Por qué? Porque la carne sigue deseando las cosas que le gustan a la carne, el pecado, el mal. Aunque trae maldición, trae mal, el ser humano, la carne quiere seguir alimentándose de ello, pero trae condenación. Y es ahí por eso que el hombre no puede entenderlo, porque sigue en ese estado de vida. Oye, amigo, el Señor te invita, usted que ha estado en la iglesia por mucho tiempo, este es el significado de la muerte y la resurrección, es ese. El Señor te ha hablado por mucho tiempo en la iglesia y Dios te vuelve a decir que necesitas morir para que tú puedas vivir en Cristo. Necesitas morir para que resucites, para que seas transformado en una criatura nueva en el Señor Jesucristo. Hay algo que dice la palabra, dice, no pueden percibir, y percibir significa tomar, agarrar, significa etimológicamente hablando, significa apoderarse de algo por completo. O sea, si entiendes el ser natural que no se ha entregado, si entiende que hay una salvación, que hay un Dios, pero no lo ha percibido totalmente. Percibir quiere decir tomar, agarrar, apoderarse de algo por completo. Mientras no te apoderes y no lo percibas completamente, no vas a poder entender y ser salvo. Por eso hoy le invita al Señor a usted que no se ha bautizado, y a los que el Señor ya nos concedió la salvación y entendemos este significado, debemos de seguir agarrándonos del Señor. Esto es lo que dice el Señor ahora en Romanos 6, 1 al 3, me regreso al verso 1 y al verso 3, Romanos capítulo 6, verso 1 al 3. A los que nosotros el Señor ya nos salvó, ¿cuántos el Señor ya nos rescató y nos salvó? ¿Cuántos de nosotros el Señor nos hemos muerto y el Señor nos ha resucitado? Y esto es importante para nosotros, iglesia, que el Señor Jesucristo, al haber hecho cosas grandes en nosotros, debemos de seguir abrazando esta fe que el Señor nos ha dado. Usted, hermano, que se ha bautizado hace recién en estos meses atrás, el Señor le sigue animando, hermano, que no deje de creer en el Señor, que siga buscando a Dios. Dice Romanos 6, 1 a 3, dice, ¿qué pues diremos? ¿Qué pues diremos? Como si diciendo el apóstol Pablo, ¿qué vamos a poner? ¿Qué vamos a poner? Yo me pongo a platicar en veces cuando me reúno y empiezo a escuchar muchas cosas. ¿Qué pues diremos? Y empieza el diálogo y empiezan a salir cosas. No, ya esto, no, ya el otro. No es necesario esto, no es necesario el otro. Pero dice el apóstol a la iglesia, ¿qué pues diremos? Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Perseveraremos, nos mantendremos pecando para que nos traiga un bien. Nos mantendremos en el vicio del alcohol para que ese alcohol, tu familia esté alegre completamente todo el tiempo. Permaneceremos en el alcohol y en las drogas para que en un momento de esos esté contenta la familia, simplemente riéndonos del espíritu del payaso que entra y se empiezan a hacer cosas y nos empezamos a reír.
Eso le llamábamos nosotros antes, cuando no conocíamos al Señor. Eso entraba en mi familia y empezaban a hacer cosas y nos reíamos de todo lo que sucedía. Pero al siguiente día, hermano, era lo malo. Al siguiente día era lo peor que podía pasar en la vida, en la casa, un desastre completo. ¿Qué pues diremos? Perseveraremos, hermano, en la vida pasada para que nos traiga bendición a nuestras vidas. Hermanas, perseveraremos en las cosas del mundo que ofrece a nuestros cuerpos, a nuestra carne, para que vivamos contentas y alegres. No, dice el apóstol Pablo, dice, ¿cómo pues? Dice, entonces, ¿perseveraremos en el pecado para que eso bueno venga? Dice, en ninguna manera. Dice, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Los que hemos muerto a las cosas que nos hacían daño, ¿cómo vamos a seguir viviendo en ello? Porque no van a traer nada bueno. Por eso hoy nosotros entendemos el significado, hermano, de la muerte y la resurrección. Que hoy nuestras vidas murieron al pecado, murieron a toda esa vida perdida. Y el Señor nos trajo, hermanos, a la luz, de las tinieblas a la luz admirable, del mal, hermano, a la bendición. Por eso no podemos permanecer en el pecado. Y luego dice el verso 3 enseguida, dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? ¿O no sabéis que los que hemos sido bautizados, no fuimos bautizados en su muerte? Fuimos bautizados en su muerte, muriendo, hermanos, en las aguas del bautismo, muriendo en la muerte que en Cristo, como cuando Él murió y perdonó nuestros pecados. Ahora morir en las aguas del bautismo, el Señor nos mata, el Señor nos perdona nuestros pecados y nos resucita a vida nueva. Por eso hoy la palabra tan hermosa dice que hemos sido, hermanos, bautizados en Cristo Jesús. Si hoy la palabra le está hablando a usted, hermano, hoy a la iglesia, en estos mensajes, hermano, de reflexión, el Señor nos está hablando continuamente que no debemos de perder lo que hemos ya recibido. Hoy, hermano, hay un bombardeo de diferentes filosofías y cada vez está creciendo más. Pero hoy nosotros debemos enfocarnos en seguir creyendo lo que el Señor nos ha enseñado. Un versículo más. Él nos sigue, hermano, Él nos guía a toda verdad. En Primera de Juan 2:27, fíjese lo que dice Primera de Juan 2:27. Y voy a ir concluyendo poco a poco, hermano. Que el Señor Jesucristo hoy a nuestras vidas traiga a nosotros, hermano, esa fortaleza. Nos siga ayudando a nosotros, más bien a fortalecerlo. Nosotros ya lo entendemos, pero también en el significado, creo yo también que cuando hablamos de este tema, el significado quiere decir que nosotros debemos de ponerlo por obra. Ya lo entendemos, pero necesitamos seguirlo ejecutando vez tras vez. Primera de Juan 2:27 dice, por la unción que vosotros recibisteis, que de Él permanece en vosotros. Dice, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira, según ella os enseña, nos ha enseñado, permanecer en Él. Quiere decir, hermano, que cuando el Espíritu de Dios, la unción está en nosotros, el Espíritu nos está guiando y nos está enseñando. El Señor nos está dirigiendo. El Espíritu de Dios está ahí. ¿Por qué? Porque estamos plantados con el Señor Jesucristo. A menos, dice el apóstol en la otra carta, a menos que estéis reprobados, dice el apóstol. O sea que, ¿qué es eso? El apóstol le estaba hablando a la iglesia, a menos que ustedes estén reprobados. O sea, ¿qué? Reprobaron, ¿qué? Se hicieron a un lado, se empezó a embotar su entendimiento. ¿Por qué? Porque empezaron, hermanos, a dejar de hacer. Pero hoy el apóstol nos dice, y no tenemos necesidad de que nadie nos enseñe. ¿En qué sentido? De que el Espíritu ya nos ha enseñado lo que es necesario hacer, la doctrina que debemos de seguir. Y no, hermano, nadie nos va a enseñar algo diferente, porque el Espíritu del Señor en su palabra ya nos ha revelado lo que es. Por eso debemos de seguir buscando al Señor y practicar lo que Dios nos ha enseñado. Aquí viene, hermano, parte de la conclusión, porque el Señor ya todo lo que ha hecho y todo nos ha enseñado, ahora nosotros debemos de seguir, hermano, buscando al Señor.
crucificados con Cristo Jesús. Y el apóstol también lo dice en Gálatas 2, 18 al 21, vivir para Él. Gálatas 2, 18 al 21. Y dice la palabra del Señor así de esta manera: porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. O sea, cómo edificar las obras, hermanos, que se han dejado, cómo volver a edificar cosas que nos hacían mal. Pero dice, el apóstol da a entender, instruye, dice: porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, me hago transgresor. Me hago mal, me hago malo, me hago mal de lo que ya fue destruido, lo que fue mal, lo dejé. ¿Cómo lo voy a volver a edificar? Pero luego verso 19 dice: porque yo, dice, por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. El verso 20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ya no vives tú. Moriste al mundo, ahora vivimos en Cristo Jesús y Cristo vive en nosotros. Por eso dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Qué fue lo que pasó en la cruz del Calvario? El Señor quedó crucificado, ahí murió en la cruz del madero. Un simbolismo, hermano, de aquello que el Señor estaba, lo que el Señor ahora nos dice, que nosotros debemos estar muertos al mundo todo el tiempo. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y dice: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, dice, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ya no vivo yo, ahora vivo en Cristo Jesús. Ya no vivo conforme a la carne, ahora vivo en Cristo Jesús. El significado de la muerte y resurrección es vivir en Jesucristo. Ya no vivir para nosotros. Y si hoy el Señor está hablando a nuestras vidas, el Señor nos está diciendo: ¿cómo estás viviendo? ¿Estás viviendo para mí o estás viviendo para tus deseos y tus pasiones? ¿Estás viviendo apasionadamente por mí o estás viviendo algo te está pasando? Porque yo puedo entender que usted y yo entramos, hermanos, a la iglesia con una pasión. Entramos creyendo al Señor con una manera poderosa de creer al Señor. Y eso, hermano, es importante. ¿Por qué? Porque no podemos vivir, hermano, en la carne del mundo, en el mundo. Dice el apóstol: y lo que vivo ahora en la carne, en lo que vive ahora en este cuerpo terrenal que tenemos que vivirlo para el Señor. ¿Cómo estamos viviendo nosotros para el Señor? ¿En verdad entendemos, en verdad seguimos el significado de la muerte y la resurrección? En verdad, hermano, el Señor sigue obrando en nosotros. ¿Qué ha pasado? ¿Qué está pasando? Hoy el Señor nos vuelve a hablar. Muerto a las cosas del pecado. Corintios 3, Colosenses, capítulo 3, versos 5 al 6 dice el Señor esto. Yo le pido que se ponga de pie, hermano, para ir concluyendo. Dice la palabra del Señor Jesucristo en Colosenses 3, 5 al 9. Dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricias, que es idolatría. Sigue diciendo enseguida. El verso 6 dice: cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Entonces dice: haced morir ¿qué? Las cosas de la carne. El apóstol dice: lo que vivo en la carne lo vivo en Cristo. Ya no soy esclavo del pecado, porque el que se hace esclavo del pecado vive haciendo las cosas del pecado. Pero el que vive a Jesucristo vive haciendo las cosas del Señor Jesucristo. Por eso hoy nos cuesta en veces, ¿sabe por qué en veces cuesta entender la sana doctrina, el poder del Señor? Porque hemos dejado el significado completamente. Si usted está batallando y si usted está, hermano, viviendo una vida que no agrada al Señor en su ser, es porque posiblemente hay algo que no ha muerto o hay algo que ha dejado que empiece a florecer de mal. Pero hoy el Señor dice: haced morir pues lo terrenal. Y el Señor ahí en esta lista habla, hermano, de la envidia, habla de hablar en contra del hermano, habla, hermano, del odio, habla de la mentira, habla del robo, habla de todo lo que usted pueda pedir en lo que dice más allá de pecado. El Señor lo está diciendo ahí.
Pero dice, haced morir entonces las cosas, hermano, las cosas de la carne. Colosenses 3, 9 al 10 también dice, no mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos. Dice el verso 10, revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. ¿Cómo? Se va renovando hasta el conocimiento pleno. Entonces quiere decir, entonces la palabra dice, despojémonos del viejo hombre con sus hechos y renovados, hermano, en el nuevo. ¿En qué? En esa resurrección. ¿En qué? En esa muerte que dejó todo allí. Hay que renovarnos hasta el conocimiento pleno. Quiere decir que debemos de seguir conociendo, debemos de seguir buscando al Señor. Haced morir las obras de la carne. Gálatas 5:16 dice la palabra, y en Gálatas 5 habla otra vez el apóstol acerca de todas las obras de la carne. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Así que andar ¿en qué? En el espíritu. ¿Andar en qué? En la vida nueva que el Señor ya te enseñó. ¿Qué es esa vida nueva? Es el entendimiento de la palabra que Dios te ha dado. Camina así. No veas para allá, no tomes eso, no te pongas aquello, no pienses de esta manera. Y el Señor habla, hermanos, de muchas formas y muchas maneras a lo que tú necesitas, a lo que yo necesito. Por eso, entonces, hermano, el significado, iglesia, de morir y resucitar. ¿Qué significa morir y resucitar? Significa eso, morir al pecado, morir a cualquier tipo de maldad y caminar en nueva vida en Jesucristo. Pero necesita ser nueva criatura. La iglesia ya fue transformada. Debemos de seguir creyendo, seguir buscando. Y usted, amigo, que está en la iglesia ya por mucho tiempo, el Señor te vuelve a dar otra vez una palabra más y te dice a ti en este día el significado de la muerte y la resurrección. No dejes pasar el tiempo, porque el tiempo no sabemos qué tenga adelante, qué Dios va a hacer, qué Dios te va a permitir o no te va a permitir. Hoy es el día de salvación, hoy es el día de entender este significado. Por último, en conclusión, esta es la conclusión en Lucas capítulo 9, verso 23 al 25. Hace mucho tiempo escuché esta anécdota. Decía el pastor que un hombre cargaba una cruz grande, larga, y la venía cargando con mucho esfuerzo, y la venía puchando, él arrastrando, pero llegó a cansarse y agarró el serrucho y le cortó un pedazo a la cruz. Ya estaba más livianita y ya empezó a caminar sin mucha dificultad, y empezó ahí. Y se volvió a cansar, porque la cruz es un sacrificio. El conocimiento de Dios es vivir en Él, y a la carne no le gusta vivir en sujeción. El Señor tiene cosas que nos ha enseñado, y dice que este hombre le cortó otro pedazo a la cruz y otra vez siguió caminando, pues ya la sentía más liviana y caminaba ya más sin peso, ya no importaba mucho eso. Pero así le fue cortando, y llegó el momento donde estaba un abismo. Y dice que la anécdota que ese abismo tenía un estrecho, tenía un barranco, y esa cruz le iba a servir a él para ponerla y cruzar ese abismo. Pero cuando llegó ahí, ya no le alcanzó la cruz se le acabó. Ese pedacito que dejó no era suficiente para cruzar del otro lado. Así nuestras vidas en Cristo Jesús. Si vamos cortando pedazos a nuestra fe, si vamos cortando entendimiento, si vamos cortando enseñanza, si vamos dejando de hacerlo, un día nos va a faltar eso para llegar con el Señor Jesucristo. Y no va a ser suficiente, hermanos, de vivir un poquito en el Señor. Por eso la palabra dice, y decía a todos el Señor, si alguno quiere venir en pos de mí. ¿Cuántos quieren venir a Jesucristo? No, ¿cuántos quieren venir a Jesucristo? Si usted no quiere venir a Jesucristo, si usted no quiere seguir a Jesucristo, el Señor no le va a forzar. El Señor no le va a puchar a forzar. El Señor no va a hacerlo. Pero dice, si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz de cada día y sígame. Tome su cruz, tome
el momento de luchar, tome el momento de buscar, tome el momento de orar, tome el momento de escuchar, de leer, de llenarse, de buscar el significado que Dios tiene para ti. Esto es individual para cada uno de nosotros. No es, hermano, no es que tu mamá, tu papá, tu abuelo no te va a salvar. No, es personalmente tú tomar tu cruz. Nadie puede cargar tu cruz, nadie puede hacer eso, solamente tú lo tienes que hacer. Pero al hacer eso cuesta, al hacer eso tienes que morir, al hacer eso tienes en verdad que tomar el significado de la cruz, de la palabra, de la enseñanza, para vivir en Cristo y tener un día esa resurrección. Porque el Señor dice también que un día resucitaremos con el Señor. Luego dice el verso 24, porque todos los que quieren salvar su vida la perderán, y todos las que, una vez más, perdón, el 24, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, dice, este la salvará. Pues, ¿qué aprovecha el hombre si ganare todo el mundo y se destruye y se pierde a sí mismo? Entonces, hermano, porque todo aquel que quiere salvar su vida la perderá, y todo aquel que la pierda su vida por causa de él se salvará. Por eso dice la palabra, si tú quieres venir al Señor, posiblemente pierdas tu vida, posiblemente te va a costar, posiblemente vas a sufrir, vas a estar, porque los apóstoles murieron en el Señor, pero ellos alcanzaron vida eterna en Cristo Jesús. ¿Qué aprovechas si ganas todo el mundo? ¿Qué aprovechas si llegas a adquirir cosas en este mundo, pero pierdes tu alma? De nada te sirvió, porque allá en el otro lado del abismo, allá, hermanos, todo eso que vivimos aquí, allá, ya no será. No nos podemos llevar nada. Por eso hoy, una vez más, ¿qué significa morir y resucitar? Esa manera de entregarse al Señor. Así que, hermanos, el altar está abierto. Si usted toma un momento en este lugar y venir y decir, recapacitar por un momento y decirle al Señor, Señor, yo entiendo el significado, yo sé que es ello, pero hoy puede usted venir y reflexionar en esta palabra y decirle, Señor, ahora estoy aquí. Tú me has llamado, Señor, tú me has dado este privilegio. ¿Qué necesito seguir haciendo? Hazte esa pregunta, levanta tus manos y pregúntate. Si fuese, Señor, que hoy pensara acerca de esa anécdota, ¿cómo está esa cruz? ¿Cómo está ese sacrificio? ¿Cómo está esa entrega? Le hemos cortado parte a eso que Dios nos ha enseñado. ¿Cómo está hoy nuestra vida? ¿Habrá alguien hoy aquí que quiera entregar su vida al Señor propiamente? Nadie te tiene que puchar. Eres tú el que tienes que tomar una decisión de decirle a Dios, Señor, hoy quiero tomar la salvación. Hoy puedes venir al pastor, hoy puedes venir al ministro, hoy puedes venir al líder de los jóvenes y decirle, hoy quiero entregar mi vida más al Señor. Hoy quiero entregarme al Señor. El tiempo está pasando. Fíjense, ya se nos fueron 2 horas. Y el reloj sigue caminando y nadie lo puede parar. Hoy dígale al Señor, Señor, ahora entiendo y siempre he entendido este significado. He muerto al mundo, me has dado vida nueva, pero hoy también necesito recapacitar. ¿Cómo está mi vida? ¿Cómo está mi ser? Dile al Señor, hoy vengo ante ti, Señor.